y que gracias a contribuciones o trabajos como el del profesor que hoy nos acompaña, pues poco a poco se van, digamos, resolviendo un vacío de conocimiento en cuanto a la difusión a través de precisamente esos trabajos científicos, ¿no? Como bien decía el director, la presencia árabe en América Latina empieza a ser significativa a partir del siglo XIX y, digamos, es importante por muchos motivos, como el profesor nos va a explicar, pero hasta el punto de precisamente poder hablar de eso, de las contribuciones árabes a las identidades iberoamericanas. Es decir, no es simplemente una historia casual, una historia anecdótica, una historia circunstancial, sino que entronca de manera muy firme con lo que es el sustento identitario de muchos países o de todos los países de Iberoamérica, ¿no? Así que nada, creo que quien tiene mucho que contarnos en este sentido es el profesor y bueno, pues yo dejo aquí mi intervención y vuelvo a dar las gracias. El ciclo continúa con muchas cosas, cine, conferencias, aquí en nuestra casa también y bueno, pues esperamos que les guste. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el profesor Abdulahed Akmir, una breve reseña de su currículum. El profesor es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, es catedrático de Historia Contemporánea por la Universidad Mohamed V de Rabat y director del Centro de Estudios Al-Ándalus y Diálogo de Civilizaciones también de Rabat. Ha sido autor de numerosos libros sobre inmigración y inmigración y ha traducido otras tantas obras. Ha trabajado en proyectos de investigación coordinados durante los últimos años como Alianza de Civilizaciones, Historia e Ideología, Islam y Arabismo Español, Memoria histórica, punto de unión entre España y Marruecos, la percepción del otro durante la Edad Media hispano-musulmana y otras coediciones, y ha tenido diversas distinciones como el Premio Abdelhamid Schuman de Humanidades de Jordania o el Premio Marruecos de Manuscritos, así como el Premio Al-Fasi. Y profesor, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Sinceramente me encuentro muy halagado de pisar por primera vez este magnífico edificio. Agradezco profundamente la Casa de América, la Casa Árabe, la Casa del Mediterráneo, quienes me invitaron a participar en este encuentro. Un agradecimiento muy especial a Amparo García, que ha llevado con mucha maestría esta invitación y esta actividad. Sinceramente, cuando se me pidió hablar de la presencia árabe en América dentro de este ciclo, no me resultó fácil escoger el tema porque se trata de 150 años de esta presencia. ¿Cómo se puede resumir 150 años de esta presencia en una sola conferencia? Entonces, lo que voy a tratar de hacer es resaltar los aspectos más relevantes. Luego en el debate, si les parece que hay algún aspecto que podemos detallar más, lo podemos hacer con mucho gusto. Bien, la presencia árabe en América Latina ha pasado por varias etapas y son diferentes aspectos. Vamos a tratar de abordar un poquito la causa de esta inmigración, el proceso económico, los árabes en la dinámica social, el proceso político, luego los árabes en América Latina después de los atentados del 11 de septiembre y luego los árabes o la primavera árabe y su repercusión en América Latina. La inmigración árabe hacia América Latina empieza hacia los años 70 del siglo XIX. Se trata de una inmigración que viene de una zona bien definida, que es Oriente Medio, especialmente Siria, Líbano, Palestina, y va a diferentes países del continente. Hace un momento, señora Beret me hablaba de que su tatarabuelo, bisabuelo, porque ella es de la cuarta generación, emigró a Uruguay y luego de Uruguay va a Brasil. Así se vemos el mapa, luego veremos el mapa. Los árabes están, sin excepción, en todos los países de América, los 22 países, tanto del norte como del sur. La cosa que nos llama la atención es la distancia, porque vienen de una zona bastante lejana, vienen del
el extremo del Mediterráneo, extremo oriente, al extremo oeste o occidente del Atlántico. Y luego no hay afines culturales o económicos o sociales o políticos o religiosos, como es el caso de la inmigración italiana o española. Sin embargo, se produce esta inmigración. Se produce principalmente por causas económicas, porque el Imperio Otomano, del que dependían las provincias árabes de Siria, Líbano o Palestina, se declaró en bancarrota. Hay una crisis económica tremenda, tanto en el campo como en las ciudades, y a la juventud no les quedó más remedio que buscar vida en otros horizontes. Y hay elementos hasta cierto punto que nos pueden acercar porque escogieron países más que otros. El caso de Brasil es muy representativo porque el emperador de Brasil, Pedro II, visita Siria en los años 70 del siglo pasado, invita a la juventud y empieza la gente a emigrar a Brasil. Luego ya tenemos estos inmigrantes que llegaron también a hacer la América, como todos los inmigrantes, motivados por algunos peregrinos que iban a la Tierra Santa y que les hablaban del interés que puede tener las Américas por algunos productos de Tierra Santa, como crucifijos, como rosarios. Por eso ellos, cuando llegan a las Américas, llegan con sus productos locales. Llegan como mercaderes ambulantes, llevando esta producción, crucifijos, rosarios, algunas rosas, que se llaman rosas del embarazo, para ellos que curan la esterilidad, agua del río Jordán, son cosas que ya vendían al comienzo, y hasta comienzos del siglo XX ya la inmigración desde el punto de vista cuantitativo es una inmigración modesta. A partir de comienzos del siglo XX ya se produce la oleada más importante de la inmigración, porque la inmigración árabe a América, a toda América, el peso cuantitativo es de 1900 a 1930. A partir de 1930, este peso cuantitativo se debe a los descendientes. Pero las razones hasta comienzos de siglo son razones económicas. Hacia 1910 ya empiezan algunos a emigrar por razones políticas, porque se produce un hecho importante en Medio Oriente, que es la revolución de los jóvenes turcos en 1908. Estos jóvenes turcos habían prometido a las provincias árabes darles más libertad, hacer amplias reformas, pero nada de esto se cumplió. Cuando ya entra el Imperio Otomano, toma parte en la Primera Guerra Mundial a favor de los países del eje, los nacionalistas árabes protestan y ya se producen varias condenas y fueron ejecutados varios líderes árabes, de nacionalismo árabe. A partir de ahí empiezan a emigrar por razones políticas algunos intelectuales árabes, llegan a Brasil, a Argentina, a Estados Unidos y ya van a jugar un papel importante como dirigentes de esta comunidad. Van a fundar una prensa en árabe. De hecho, no deja de ser curioso que la prensa árabe casi, me atrevo a decir, que se fundó en las Américas antes del mundo árabe. Hacia finales del siglo XIX, el único periódico importante en el mundo árabe era el Ahram. Mientras nos encontramos con cantidad de periódicos en Argentina, en Estados Unidos, en Brasil, Caucab América, Salam, Mir'at al-Gharb, etcétera, etcétera. Estos entonces se editaban en árabe y estos fundaron los clubs y luego fundaron una literatura de la que hablaré más adelante muy importante. Entonces ya más o menos estas son las razones de la inmigración. Voy a pasar a hablar de el proceso económico de los árabes en América Latina. Estos árabes, como acabo de señalar, cuando llegan para vender sus productos y volver. Entonces llegan como mercaderes ambulantes. A ellos no les interesaba echar raíces. Y por eso no fueron del agrado de las autoridades de los países de recepción. Los países australes necesitaban a inmigrantes que pudieran trabajar en la agricultura. Y de hecho mandaban a Argentina, a Brasil y otros países, mandaban a agentes y a representantes a diferentes puertos del Mediterráneo
para hacer propaganda y para atraer inmigrantes, le pagaban pasaje, cuando llegan a los países australes les mandaban gratis a las colonias agrícolas, pero los árabes no participaron en este proceso. Ellos querían querían hacer la América como todos los inmigrantes, pero querían volver lo más pronto posible. Entonces llegan a las ciudades, se quedan en esas ciudades portuarias. Pasan un momento porque no conocen el país, la lengua, la cultura, y no se adentran en zonas del interior. Pero pasado el tiempo ya empiezan a llegar a ciudades del interior, siempre como mercaderes ambulantes, mercachifles, como se llama en Argentina, que llevan el cajón, el cache, o en Brasil se llama el mascate, la caja, luego veremos en las fotos lo que llevaban. Y en una tercera etapa van a las zonas rurales, siempre como mercaderes ambulantes. Y en las zonas rurales ya tuvieron mucho éxito, porque algunas zonas rurales todavía no había conocido la economía monetaria. Entonces, su trato con los indios se basaba sobre el trueque. Fueron los primeros que introdujeron a esas zonas productos manufacturados, mercería, zapatería, tejidos, y de manera que van teniendo éxito en estos campos, se instalan, abren pequeños negocios, empiezan a tener éxito y pasan del comercio al por menor al comercio al por mayor. En ese momento ya se trasladan a las ciudades, a las grandes ciudades, ya son mayoristas y ya se especializan en el ramo textil. Y ya son importadores, empiezan a traer mercancías, sobre todo ramo textil de Manchester, y ya se convierten en grandes mayoristas hacia los años 20, la década de los 20, y en ese momento ya pasan a otra fase, que es fundar los bancos. Son bancos, tanto algunos dependen de toda la comunidad, como el Banco Sirio-Libanés de Argentina, o el banco que fundaron los Yafet, la familia árabe más adinerada de Brasil en los años 30 y 40. Mi familia no llegó ahí, aparte de los bancos, solo la tienda. Bueno, estos los afortunados. Los Yafet, el clan de los Yafet ya fundaron el Banco Crucero del Sur, ya tenían un polígono industrial de ellos, una flota. Entonces llegaron a grandes fortunas, y a partir de 1930, con la crisis mundial, esta crisis, a causa de ella, algunas multinacionales de Estados Unidos y de Gran Bretaña cerraron sus sucursales en América Latina. Y los gobiernos de América Latina pusieron leyes restrictivas para proteger la economía nacional, y en esos momentos los árabes se proyectan en la industria, especialmente la industria textil, porque la situación ya ayudaba, porque había muchas materias primas, lana, lino, cueros, etcétera. Y si volvemos a los informes de las cámaras de comercio, porque fundaron también las cámaras de comercio de árabes en Brasil o en Argentina o en Chile, hablaba de que después de la Segunda Guerra Mundial los árabes poseían el 90% de la industria textil en Chile, en Brasil como el 70%, en Argentina como el 60%. Entonces, mucho poder económico. Esta es la fase de los inmigrantes. Después de la Segunda Guerra Mundial ya tenemos la nueva generación, los descendientes que se proyectan en la economía, pero con una concepción totalmente diferente, muy ambiciosa. Algunos descendientes de las familias adineradas realizan carreras universitarias relacionadas con la economía, empresariales, ingeniería industrial o ingeniería química, y ya se proyecta la industria pesada. Ya tenemos, a partir de los años 1945, 50, grandes industriales descendientes de árabes. Uno de los más, quizás el más famoso, es Jorge Antonio, del que ya veremos más adelante en la foto, con Perón. Jorge Antonio empezó su vida, es descendiente de inmigrantes, como simple camionero, pero luego se convierte en el industrial más importante de América Latina, porque fue el brazo derecho de Perón, fue el coordinador de los planes quinquenales de Perón, y fue él quien
establece la industria alemana. Se habló mucho ya sabemos, la gran polémica sobre las fortunas alemanas que llegaron a Argentina. De esto no me meto porque no hay mucha documentación, pero lo que sé, lo que está documentado, que Jorge Antonio instaló la Mercedes-Benz en Argentina, a través de Argentina, en toda América Latina. Y como él, sí, hay bastante, no solamente el caso de Jorge Antonio, en Brasil también hay otros industriales. Hacia los años 60 se proyectan los descendientes en otras actividades, en la hostelería, como en América Central, y luego más tarde, en los años 80, 90, muchos descendientes de árabes ya van al mundo del virtual, de la informática. Quizá el caso más conocido es Carlos Slim, como sabemos, ¿no? Entonces, grosso modo, es este proceso económico ideal, pero no hay que olvidar una cosa, que no todos hicieron este proceso. Casi el 70% no pasaron de ser simples comerciantes, y algunos de ellos simples inmigrantes que cuando hablas con ellos dicen que, bueno, cuando hablabas con ellos, ya estamos hablando de 30 o 40 años atrás, ellos te dicen no quieren volver al país de origen porque ya no triunfaron. Bien, entonces este es el proceso económico. Paso ahora muy brevemente a hablar del aspecto social. Los árabes, cuando llegan a América Latina, como digo, vienen de una cultura totalmente diferente. Ellos no se preocuparon por la integración y la sociedad les rechazó porque ellos no quisieron participar en una economía activa. Si volvemos a los diarios argentinos o peruanos o mexicanos, los diarios que he manejado de los años 20 del siglo pasado, cuando hablan de los inmigrantes árabes, de estos inmigrantes le llaman inmigración inútil o inmigrantes mendigos, porque ya no participaron en esta actividad económica, no se preocuparon por la integración, su aspecto, tampoco se cuidaron mucho de su aspecto. Entonces ya se produce un rechazo, y el apodo turco que ellos llevaban, y al comienzo que no tenía ninguna connotación ni peyorativa ni buena, porque simplemente venían con pasaporte turco, luego empezó a tener una connotación peyorativa, y el turco ya significa algo negativo. Esto hasta los años 30 del siglo pasado, y a causa de este rechazo social, hasta, me atrevo a decir, rechazo de la sociedad de la cafetería, ellos van y fundan sus propios clubes, sus propias asociaciones, donde podían escuchar música árabe, comer comida árabe, jugar la taule y otros juegos árabes. Entonces estos clubes eran al comienzo para autoprotegerse, pero con el paso del tiempo y haciendo fortuna se convierten en medios de comunicación con la sociedad austral. Ya llegan a fundar grandes clubes como el Club Palestino en Chile, el Club Honor y Patria en Buenos Aires, el Club Sirio o el Club Libanés en Sao Paulo, y a través de estos clubes ya empiezan a invitar las personalidades de los países de recepción que pueden facilitar la integración de los árabes. Son clubes sociales, pero también fundaron clubes benéficos, asociaciones benéficas para ayudar a los recién llegados, y también clubes deportivos, como por ejemplo un club que aparece solamente para practicar gimnasia en 1917, que es el Palestino. Y con el paso del tiempo y hasta la actualidad es un equipo de primera división en el campeonato que juegan con la camisa que es la bandera de Palestina. O el club el sirio de baloncesto en Brasil, que varias veces ganó el campeonato intercontinental, o el Montelíbano. Entonces ya estos clubes ya llegan a estas categorías, también hospitales. El hospital sirio-libanés en Argentina, que al comienzo era para ayudar a los enfermos árabes que llegan contagiados de alguna enfermedad, luego ya tenemos hospitales de gran envergadura. Hace 4 o 5 años Lula da Silva estaba hospitalizado en el hospital sirio de Sao Paulo, creo, ¿no? Sirio-libanés, ya luego lo veremos en la foto. Entonces, luego esta efervescencia social que ellos tenían no dejaba indiferente a nadie, y mucho menos a los literatos. Vemos que los grandes señores de la literatura del boom hablan de ellos.
Hablan de ellos y hablan de este barrio de los turcos. El barrio de los turcos en Buenos Aires, en la calle Reconquista, era todo un mundo. La calle de los turcos en Macundo, en la obra de García Márquez, como lo descifra, cuentos de Eva Luna, de Isabel Allende, este personaje luchador, Riyad Halabi, un comerciante honrado, y ahora incluso en las telenovelas, en Los Culebrones, ya vemos esta imagen que yo he visto hace unos cuantos años una telenovela que se llama Los Plateadores o algo así, que pasaba en la televisión española, que habla del personaje del turco, y siempre es la persona luchadora, la persona honesta y hábil comerciante también. Algunos también de los descendientes de árabes, literatos, quisieron conmemorar el recuerdo de algún antepasado, y también como Jorge Asís, el novelista argentino que escribe una novela excelente sobre su abuelo, Don Abdesalim. Otros novelistas, no puedo mencionarlos a todos, pero ya están presentes también en la literatura. Luego estos inmigrantes árabes, si hablamos de la literatura del boom, de los descendientes de árabes, escribieron en portugués o en español. Pero lo que no se sabe, pero probablemente Casa Árabe hay gente que lo ha estudiado, que ellos renovaron la literatura árabe escrita en árabe. Porque cuando llegan estos inmigrantes, ellos no sabían español o portugués, o lo escribían mal, entonces escribieron en árabe, pero con una temática no conocida en el mundo árabe, y crearon una corriente literaria, una de las corrientes literarias más revolucionarias en la literatura árabe contemporánea, que es Adab el-Mahjar, la literatura de inmigración, figuras como Jabran, Khalil Gibran, como Mikhail Naima, y en el sur hay también muchos que en Brasil fundaron la Liga Andalusí, grandes hombres de letras, y que renovaron porque a nivel de temática tocaron cuestiones que no se podían tocar en el mundo árabe. Por ejemplo, la tolerancia religiosa, el romanticismo, la mujer, y por eso ya su contribución es muy, muy, muy importante a este nivel. Bien, paso a hablar ahora de la política, ¿no? De su participación en la vida política. Los árabes siguen un proceso político también, digamos, paulatino. Ellos primero participan en la política local, regional, y más tarde la política nacional. Empieza el interés por la política con los inmigrantes, los propios inmigrantes, los que se instalaron en zonas remotas, en aldeas de 500 personas, por ejemplo. Ellos ya, algunos son incluso alcaldes o concejales después de adquirir la nacionalidad. Pero es una participación modesta, no es una participación de gran importancia. La participación importante empieza con los descendientes, ya hijos de esos países. También hay una información muy divulgada que habla de los árabes como militantes en partidos conservadores o liberales, o partidos de derecha, y pocos hablan de los árabes en los partidos de izquierda o los partidos revolucionarios. Esto puede tener su explicación, primero, porque ellos no fueron obreros, sino más bien comerciantes. Luego, los 6 presidentes árabes en América Latina, todos fueron de partidos de derecha. Efectivamente, desde comienzos de los años 40 del siglo pasado, ya tenemos senadores, gobernadores, diputados de origen árabe. Incluso en Colombia hubo en 1941 el primer candidato con posibilidades de ganar en las elecciones presidenciales, que es Rafael Turbay, del Partido Liberal. Era candidato, pero contra pronóstico, según la información de la comunidad árabe, fue derrotado por considerarse, o porque sus rivales los consideraban turco, entre comillas, ¿no? Sin embargo, en la misma Colombia, el primer árabe que llega a la presidencia en América Latina es del clan de los Turbay, es Julio César Turbay, en 1978. Aparte del clan de los Turbay, en Colombia hay otro clan en la derecha muy importante, que es el clan de los Hatim.
Francisco Hatim fue presidente del Senado y su hija, hasta hace muy poco, hasta me parece 2005-2006, fue presidenta del Parlamento de Colombia, y no deja de ser curioso porque es la primera mujer árabe, incluso en el mundo árabe, que llega a ocupar la presidencia de un parlamento. En Argentina pasa lo mismo. Coincide esto con el peronismo. Cuando Perón funda el Partido Justicialista, él le interesaba pactar con una fuerza nueva, porque quería hacer lo mismo que Irigoyen hizo en 1916 con el Partido Radical, con los españoles y italianos, con los hijos de españoles y italianos. Ya sabemos que la primera vez en América Latina que la clase media llega al poder es en 1916 con la Unión Cívica Radical y con el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Entonces, Perón veía en los árabes lo mismo que miraba o que veía Irigoyen en los hijos de españoles y italianos, pacta con ellos, y ya hay una presencia impresionante de árabes en el partido peronista y en los gobiernos de Perón. Y Perón ya era muy amigo de los árabes y necesitaba también de su dinero, de los árabes, y tenía una frase muy graciosa cuando decía que los árabes tienen tres pasiones: la política, el juego y las mujeres. Entonces ya admiraba mucho a los árabes y su participación en la vida política. No puedo extenderme más en esta cuestión, voy a pasar a hablar de... porque ya, ¿cuánto tiempo tengo en la conferencia, señor director? Lleva usted hablando 15 minutos, tranquilo. Sí, no siempre. Mucho que decir, con lo cual. Muy bien, pues yo ya tengo la presión del tiempo, no quiero aburrirles mucho. Bien, entonces, pero los árabes tuvieron una presencia importante también en los partidos de izquierda y en los movimientos sindicalistas. Voy a dar solamente algunos ejemplos. En el mismo país, en Argentina, ya tenemos, cuando ya ellos ingresan en la universidad, hay líderes de estudiantes de ascendencia árabe. Uno de ellos es Fernando Nadra. Fernando Nadra en 1941 fue elegido presidente de la Federación de los Estudiantes Argentinos. Ya sabemos lo que representaba la universidad en aquel entonces, durante la época de la dictadura militar. Ya sabemos que en Argentina se produce la gran reforma universitaria en 1918, ¿no? En la Universidad de Córdoba, y Fernando Nadra estudiaba en la Universidad de Córdoba. Luego se proyecta en toda América Latina, y siempre es impresionante, yo lo digo a los estudiantes, que el Córdoba del 18 fue 50 años antes de mayo de 68 en Francia. La gran reforma en la universidad, cuando se abre la universidad a la clase media, a la clase humilde. Entonces los árabes se aprovechan de esta situación, y ya tenemos figuras como Fernando Nadra en diferentes países del continente. Fernando Nadra, después de terminar la universidad, se afilia al Partido Comunista, y hasta su muerte es uno de los grandes líderes del Partido Comunista argentino. Pasa lo mismo en la misma época en otro país, por ejemplo en Ecuador. En Ecuador, con la revolución de 1944, la famosa La Gloriosa, vemos que quien asume la presidencia provisional después de la revolución es Teodoro Salim, un descendiente de árabes. Durante muy poco tiempo, pero cuando ya los comunistas llegan al poder, gracias a esta revolución, el jefe de los comunistas es otro árabe, es Pedro Saad. Y Pedro Saad al mismo tiempo es el fundador del Central de Trabajadores Ecuatorianos. Y hasta su muerte, desde el 52 hasta el 82, durante 30 años, fue secretario general del Partido Comunista Ecuatoriano. En la misma época, en 1944, otro árabe, esta vez en Bolivia, Juan Lachin, funda la Central Obrera Minera de Bolivia. Y más tarde, cuando ya se produce la matanza contra los mineros, él funda el COP, el sindical obrero más importante hasta la actualidad en Bolivia, Central Obrero Boliviano. Y luego él da órdenes a los trabajadores a bajar a la calle, y ya sabemos los enfrentamientos entre las milicias. En muy poco tiempo ya Bolivia tenía 40.000 milicianos armados, y que derrotan al ejército, a la policía, y se disuelve el ejército, y este sindicato, y Juan Lachin se convierte en la persona fuerte del país.
llega a ocupar primero el Ministerio de Minas, más tarde la presidencia del gobierno, luego la vicepresidencia de la República, funda un partido trotskista. Él quería un Estado del proletariado, cosa que no podía encajar debido a la influencia de los Estados Unidos. Funda otro partido, el PRIN, pero luego se sale del país, vuelve más tarde y hasta su muerte en el 2001 era, digamos, el sindicalista probablemente más importante de Bolivia. Otro país, Venezuela, por ejemplo. En Venezuela ya tenemos en el 58, cuando ya Rómulo Gallegos y Betancourt ya llegan al poder y ya fundan la Acción Democrática, aparecen dos figuras revolucionarias árabes de mucha importancia, que son Jorge Daher y Pablo Sáher. Pablo Sáher luego gana las elecciones como gobernador de Falcón, Estado Falcón, y Jorge Daher ya se separa de este partido, ya hay mucha influencia de la Revolución cubana, y fue cofundador de otro partido revolucionario, el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que en poco tiempo se convirtió en la tercera fuerza política después de los partidos tradicionalistas, Acción Democrática y el Partido Conservador, y llega a ser el presidente del Parlamento de Venezuela, luego el presidente del Parlamento de América Latina. Se desmarca de este partido otro revolucionario árabe, que es Manuel Sáher, que es el hijo de Pablo Sáher. Manuel Sáher, que es un guerrillero, un joven en la universidad, y va a la Sierra Falcón, empieza la guerra. En el 65 lo encontramos en el Congreso de la Tricontinental, muy influenciado por esta corriente, en la que estuvieron varios revolucionarios, entre ellos un marroquí, Mehdi Ben Barka, que fue el coordinador de todo esto, y vuelve a la sierra, pero fue arrestado. Primero fue condenado a 18 años, pero la influencia de su padre, que era gobernador, ya lo soltaron, lo mandan a Europa y vuelve con lo mismo. Esta vez, cuando lo detienen los militares, lo ejecutan sin juicio. Sí, en Cuba también podemos hablar de Cuba. Hubo una participación muy activa. Varios miembros del Granma son de ascendencia árabe, pero el político más importante en la Revolución cubana es Alfredo Maluf. Alfredo Maluf se llama el abogado de la Revolución. Él no salió del país, fue un miembro muy activo de la Revolución, y cuando ya triunfa la Revolución fue designado ministro de Justicia. Y era una cartera muy difícil, porque tenía que dictar nuevas leyes revolucionarias y juzgar los que pertenecían al antiguo régimen, ¿no? Y hasta su muerte fue una persona de mucho prestigio. De hecho, hasta la actualidad hay una cooperativa agrícola que lleva su nombre en Cuba. En Nicaragua ya tenemos también una participación muy importante. Ya Ortega lo señala, que él fundó la Juventud Popular Nicaragüense con otro árabe, que es Salim Chabli, en 1960. Luego empieza la lucha, y cuando ya empieza la revolución sandinista encontramos 4 o 5 árabes de mucho peso, entre ellos quien se consideraba el segundo de Ortega, Musa Hassan, que luego fue alcalde de Managua, también ministro de Urbanismo. Pero hay también otros. Pero quien más me llama la atención de este grupo de revolucionarios árabes es una mujer, Suad Faraj, que andaba en silla de ruedas. Sin embargo, ya tiene un peso revolucionario impresionante. Ella fue coordinadora entre la OLP y la revolución sandinista. Estuvo en Líbano durante la invasión israelí y fue en un momento dado portavoz de Yasser Arafat también, porque es de origen palestino. En Salvador pasa lo mismo. Ya hay muchos revolucionarios árabes. El más famoso es el comandante Simón, Shafiq Handal, también palestino, cofundador de presidente, luego más adelante, de Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. El
era enemigo mortal de los Estados Unidos, hablaba del terrorismo del Estado, y cuando era presidente de su grupo parlamentario, cuando se presenta en las elecciones del 2004, pero fue derrotado a causa de lo que se llamó en aquel entonces la guerra sucia, porque quien ganó las elecciones era el candidato de Bush, que era otro árabe, Antonio Saqa. Entonces ya Shafiq Handal nunca reconoció estos resultados, y el clan de los Handal es un clan muy importante también de los revolucionarios. Farid Handal fue también un líder, el hermano fue un líder muy importante en el Partido Comunista, y Daniel Handal, el tercer hermano arquitecto, fue asesinado por la extrema derecha. No sé si me queda algún otro país, son ejemplos que doy. Sí, pero en Argentina no se me escapa hablar de otro proceso que me resulta interesante, está relacionado con los montoneros. Cuando ya Perón está en Madrid, en su exilio, ya sabemos, la juventud peronista empieza a moverse, y el fundador de la juventud, el cofundador de la juventud peronista es otro árabe, Inbar el Qadri. El Qadri funda la juventud peronista, luego funda el Ejército Peronista de Liberación Nacional, y venía, como cuenta en su biografía, a entrevistarse con Perón frecuentemente. Y después del golpe de Estado del 76, todos los peronistas y otros revolucionarios ya fundan los montoneros, y en los montoneros, aparte del Qadri, hay muchos descendientes de árabes. Podemos hablar del responsable de los servicios de inteligencia de los montoneros, Ronnie Haidar, y el clan de los Haidar también es un clan revolucionario. Sus dos hermanas, Mirta y Adriana, fueron secuestradas y asesinadas. Otro también revolucionario árabe es Ismail Salame, que fue asesinado en una emboscada. También el último es Jorge Ubaide, que falleció hace un par de meses, en enero pasado, y fue gobernador, hasta hace 2 o 3 años, fue gobernador de Santa Fe. Otra revolucionaria árabe responsable de la zona de Mendoza es Ronnie Ahwaji, que vive actualmente en Tucumán. Y por último voy a cerrar este aspecto político con el caso de Colombia. En Colombia también hay una presencia revolucionaria importante, en las FARC primero, pero luego en el movimiento M-19. En el M-19 destaca sobre todo Álvaro Fayad. Álvaro Fayad, hasta su muerte, era el presidente de M-19. Bueno, fue asesinado en una emboscada, y fue él quien lleva las negociaciones de Madrid con las autoridades colombianas, y durante su presidencia ya se produce este triste acontecimiento terrorista contra el Tribunal Supremo de Bogotá. Bien, creo que de este aspecto ya paso a hablar de otro elemento. Sí, lo que quiero decir que entre los árabes había torturados, pero también torturadores. Encontramos una presencia importante también en los golpes de Estado que los militares llevaron a cabo en América Latina. El caso de Venezuela no deja de ser representativo. Cuando ya el golpe de Estado contra el general Medina Margarita, uno de los golpistas es Antonio Daher, que fue designado luego jefe supremo de la Marina venezolana y más tarde inspector general del ejército venezolano. Lo mismo en Argentina, cuando ya el golpe de Estado del 55 contra el general Perón, uno de los jefes de este golpe de Estado es otro árabe, el brigadier Ramón Ibrahim. Y el último golpista árabe en Argentina fue Mohamed Ali Zainuddin contra el gobierno de otro árabe, de Carlos Menem. Entonces ya están en toda la política, izquierda, derecha, sindicalismo, los militares, como